Bueno, ahí lo encontré, así que acá tenía razón, esta es la prima, o el año pasado la habíamos llamado a esta. Ahí me escribe. La habíamos llamado omega D. Sí, ahora yo le puse prima, pero fíjate que acá en el canal de YouTube le puse D porque la habíamos llamado, como es, así a la frecuencia del amortiguado. Bueno, acá en el canal tienen estos ejercicios, ¿no? De la guía 5. El 10, 15, 21, 24, 29, 32, 36, 38. Que no sé si tienen el mismo número que este año, creo que sí. Y acá está un resumen de las ecuaciones. Recordamos, lo buscamos. Tenemos que tener el machete con todas bueno, esta todavía no vimos las nosotros. Ecuaciones que necesitamos. Esta todavía no la vimos, pero acá empieza la última, la que nos falta ver. Acá está la que vimos recién, ¿no? Y la que vimos el otro día. Sin resumen de todo lo que es más amortiguado y forzado. Simple, amortiguado y forzado. ¿Está bien? Y después lo que me decías de cómo se relaciona, lo que me decía alguien, no me acuerdo quién era, no le veo la cara. Entonces está claro, ahí arreglen esa que era el forzado, tenía razón ahí, compañero. ¿Se acuerdan que vimos que todas las cosas que giran bueno, me salió re feo. Tiene una velocidad tangencial, ¿no? Y esa velocidad tangencial hacía, bueno, no encontré una simulación, pero pueden buscar una, que exista la aceleración radial o centrípeta. No había velocidad tangencial, no había aceleración radial o centrípeta. Y ese círculo y el círculo se podía representar también, como le dije, con el tita, con el radio y con el arco, ¿no? Donde esta partecita era el arco, que también se puede decir la distancia que se recorre o el perímetro, un pedacito de perímetro como lo llamó Leo hoy X. El ángulo, que también si esto varía puede cambiar, y el radio que está fijo. Entonces con esa relación de S es igual al radio por tita, si esto se está moviendo, ¿no? Porque tiene una velocidad hacia allá. La velocidad tangencial sería en cada punto, ¿no? En cada punto de esto había en cada punto un vector velocidad tangencial. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo ahí? Entonces, ¿cómo sería la velocidad? La relación, la distancia, o sea, el arco sobre el tiempo. Podríamos decir que la variación del arco sobre un cambio en el tiempo es la velocidad. ¿Está bien? O sea, esto sería la velocidad tangencial o lineal. Y si cambia este ángulo, también, porque va a cambiar, ¿qué va a aparecer? Lo que le dije antes, ¿no? La velocidad, que si tenemos un círculo, algo que gira en círculo, y acá tuviéramos la velocidad tangencial y la aceleración hacia el centro, tangencial o radial, radial o centrípeta. Acá tendríamos en el centro de ese círculo dos vectores saliendo, ¿no? Que uno sería la aceleración angular y el otro sería la velocidad angular en el eje Z, si tenemos X, Y, Z, ¿no? Eje Z, eje J era, ¿no? Y eje Y. ¿Está bien?
Entonces, ¿cómo se relaciona? Si tenemos una velocidad angular, quiere decir que hubo un cambio en la posición del ángulo en un tiempo. O sea que acá tenemos una omega. ¿Está bien? ¿Ves la relación? ¿Y ahora qué tiene que ver eso con la aceleración tangencial? Que la aceleración tangencial va a ser la variación en esta v, ¿no? Si esta velocidad varía, no lo ponemos con derivada, vamos a ponerlo así, que cambia, ¿no? La aceleración es el cambio en la velocidad. Si hay un cambio en la velocidad, entonces en el tiempo, entonces va a haber una aceleración también. Entonces el radio siempre se mantiene constante y el cambio en la velocidad angular en el tiempo, que era la aceleración angular. ¿Sí? Hay que asociarlo con lo que sabíamos de lineal. ¿Sí? Cuando hay un cambio en la velocidad hay una aceleración. Bueno, si hay un cambio en la velocidad angular hay una aceleración angular también que cambia. ¿Está bien? Entonces de ahí aparece esta relación que estábamos usando hoy. Bueno, ahora imagínate que este círculo es enorme, ¿no? Llevarlo al extremo. Si este círculo fuera enorme, ese punto donde estamos calculando la velocidad tangencial se podría, ¿cómo es? Asimilar a una recta, ¿sí? Y entonces podemos relacionar la velocidad tangencial con la velocidad lineal que vimos cinemática. Si ese punto fuera muy grande, podría parecerse una recta. Si lo ampliamos, este círculo fuera enorme, la velocidad tangencial de ese punto se asemejaría a la velocidad lineal que vimos al principio en cinemática. ¿Sí? Entonces la velocidad tangencial se está calculando también en cada punto. La aceleración, perdón. La aceleración en m movimiento circular variado, porque acá no estamos en MCU, MCUB o MCUA, ¿sí? Variado o acelerado, también va a tener sus componentes, ¿no? No va a ser como la del MCU que solamente había aceleración centrípeta o aceleración radial, que eran sinónimos, ¿no? Que aparecían o eran las responsables de la velocidad tangencial. Entonces teníamos la relación de que esa aceleración radial era la velocidad tangencial al cuadrado sobre r. Usábamos antes, ¿no? En el movimiento, cuando hicimos ejercicio de MCU, usamos esta ecuacióncita que venía de ahí, ¿no? Existe un movimiento circular porque hay una aceleración radial o centrípeta. Pero en MCUB, variado o acelerado, esta aceleración tiene dos componentes. La componente radial y la componente tangencial. Entre las dos forman la aceleración. O sea que la podemos calcular así, ¿no? Porque les muestro esto porque también hay un par de ejercicios que se hacen así. Tienen una de estas, dos de estas y tienen que calcular la otra. Quizás estaban ahí no extrañados porque no vimos MCUB. Vimos solo MCU y solo llegamos a usar esto. Pero bueno, era así la relación, ¿no? Si llevamos esto en una dimensión enorme, podemos hacer estas relaciones. Y tenemos la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular, que a esta también se le llama sub z. Y que se le llama ecuación de vínculo, ¿no? Porque te vincula dos cosas que parecerían
que no se relacionan, sino como lo angular con lo tangencial. Y es una ecuación de vínculo que se usa mucho cuando veamos rodadura. Capaz que no la vimos por eso justamente, pues todavía no vimos la guía 3 cuando hablamos de cuerpo rígido y rodadura y todo eso, que está en la ecuación clave, se usa en eso. Bueno, espero que se haya entendido un poquito más lo que estábamos haciendo, y con esto pueden hacer todos los de péndulo, ¿no? Y con las ecuaciones que vimos hoy, que tengo que ser más prolijo esto. Soy muy desprolija. En estas ecuaciones, con las dos, ¿no? Porque algunos de péndulo que les dije son con estas. No son amortiguadas. Igual ahí tienen subtítulo en la guía donde empiezan los amortiguados. Algunos lo pueden hacer con estas y otros con estas. Y en algunos tienen que usar las ecuaciones de la descomposición de las fuerzas que les deberé hoy. También, no es que todos se hacen aplicando una formulita, creo que por ahí alguno si hay que calcular la tensión o algo, van a tener que usar la ecuación de la sumatoria de la fuerza en el eje tangencial y radial, ¿no? Que también las dio hoy. Y bueno, eso es todo. Espero haber aclarado algo un poquito más.